Venga, vamos a la marcha. Nos ponemos ya en el supuesto práctico. Como siempre, me tenéis que confirmar que se ve, y si se ve, comenzamos, ¿vale? Decidme, tiene que aparecer en vuestra pantalla supuesto práctico promoción interna 2009 actualizada al 2022 en la parte financiera, ¿vale? Si me decís que esto funciona y que me escucháis bien, empezamos, ¿vale? Es un supuesto práctico que a mí me ha resultado entretenido, ¿vale? Algunas cositas curiosas, pero entretenido. Se ve y se oye, genial, pues vamos a ello. Bien, como ya veo que llego, venga Ángel, vamos. Vale, pues como ya me estáis diciendo todos que sí, que no hay problemas tecnológicos, empezamos. Bien, primero, la lectura del supuesto con tranquilidad. Vamos a ver a lo que nos enfrentamos hoy. Estamos en financiera, por lo menos situados. La Dirección General de Patrimonio del Estado adscribe al Ministerio del Interior un solar para la construcción de un edificio destinado a la comisaría de policía. Los servicios competentes del Ministerio del Interior inician en septiembre del 2009 el procedimiento de preparación de un contrato que tenga como objeto la mencionada construcción. En la fase preparatoria del contrato se determina que el valor estimado del mismo sea de 6,5 millones y contará con un plazo de ejecución de 18 meses. Se estima que podrá ejecutarse en 2009 trabajos por valor de 2,5 millones, quedando pendiente la cantidad restante para el 2010. Ya tenemos cositas. En el presupuesto del Ministerio, Programa Seguridad Ciudadana, existe en el capítulo 6 sobre un crédito inicial de 15 millones de euros, un crédito disponible de 5,7 millones de euros bajo el concepto 601, otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Vale. El jefe de sección considera que no existe crédito para cubrir el importe y estudia solicitar una modificación presupuestaria para cubrir la insuficiencia en el concepto 601 y poder acometer la construcción de la comisaría. En concreto, y aquí vamos, el jefe de sección se plantea las siguientes alternativas. 1. Traspasar fondos desde el capítulo 2 del presupuesto de gastos. 2. Traspasarlos desde otro concepto del mismo programa, el 630, inversiones de reposición, que además dispone de fondos porque acaba de aprobarse un suplemento de crédito. Y C, traspasarlos desde el capítulo de inversiones reales de otro programa presupuestario que maneja el Ministerio del Interior. Vale, primera lectura. Como hemos llegado al supuesto práctico con tiempo de sobra, porque las primeras preguntas de teoría, como vamos sobradísimos de conocimiento, las hemos respondido perfectas, tenemos tiempo para darle una leída con tranquilidad y luego una segunda leída marcando ciertas cositas de este supuesto que me pueden ser interesantes para cuando empiece a resolver las preguntas. Que esto no quita que luego tengamos que volver al supuesto práctico. La primera me dice que la Dirección General de Patrimonio del Estado adscribe al Ministerio de Interior. Ministerio de Interior, yo ya tengo aquí un ente de la administración pública que marca muchas cosas. Un solar, bien, para la construcción de un edificio. Ojo, construcción de un edificio, vale. De una comisaría de policía. Igual a mí eso es lo que menos me interesa. Construcción, ministro y construcción, ¿vale? Los servicios competentes del ministerio inician la construcción o el procedimiento de preparación en septiembre del 2009, ¿vale? Ya tenemos una fecha. La fase preparatoria nos dice que el valor estimado del contrato va a ser de 6,5 millones y que tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. O sea que si entró en septiembre del 2009 y tiene un plazo de ejecución de 18 meses, ya sabemos de sobra que nos vamos al 2010, ¿vale? Mínimo. Y luego que se estima en el 2009, que es el año en que se inicia el expediente, de gastarse 2,5 millones de euros, y lo que resta ya los meteremos en el año siguiente, en el 2010, ¿vale? Luego nos dice que el ministerio está dentro del programa Seguridad Ciudadana. Me importa un poco realmente donde tenga el programa, a mí me interesa dónde está el dinero, que es en el capítulo 6, ¿vale? Sobre un crédito, y aquí hay que marcar también ciertas cosas, tenemos un crédito inicial que son 15 millones de euros, pero de ese crédito inicial, que eran 15 millones de euros, se ha ido gastando dinero y ahora mismo disponible solo quedan 5,7 millones de euros. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para los cálculos de los porcentajes que hay que hacer cuando es un gasto plurianual, ¿vale? Hablamos del crédito inicial por un lado y del crédito disponible en el año actual en otro. Todo esto bajo el concepto 601. Bien, como sabemos que lo que es las inversiones reales del capítulo 6, cómo afectan a nivel de capítulo, pues en principio no hay ningún problema, ¿vale? Luego, el jefe de sección considera a su marcha, el jefe de sección este va a su bola.
El jefe de sección considera que no existe crédito para cubrir el importe y solicita una modificación presupuestaria para cubrir esta insuficiencia en el concepto 601. No sé dónde se saca, que cree que no tiene dinero. Para acometer la construcción de la comisaría. Y entre ellas, elucubra 3 alternativas de dónde sacar la pasta para esta insuficiencia de crédito, ¿vale? Lo primero, traspasar fondos desde el capítulo 2, o sea, del 2 al 6, traspasarlos desde otro concepto del mismo programa, ¿vale? Otro concepto del mismo programa, estamos en la misma sección servicio y en el mismo programa que es el de seguridad ciudadana, ¿vale? Nos dice de las 630 a las 601, que en principio no había problema, pero que además esa 630 ha sido suplementada. Aquí tenemos un pequeño detalle con el que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de sacar dinero de aquí, ¿vale? Y luego, por último, dice traspasarlos desde el capítulo de inversiones reales de otro programa presupuestario que maneja el Ministerio del Interior, ¿vale? Pues nada, el Ministerio del Interior es la sección, hay distintos servicios, pues sacarlo de otro capítulo 6, ¿vale? Del Ministerio del Interior, ¿vale? Bien, esto es el supuesto práctico, nos hemos quedado con unas cositas básicas, que al final es el Ministerio del Interior, que construye un edificio en el 2009, que va a durar 18 meses, que su valor inicial es de 6,5 millones de euros, que en el 2009 se quieren gastar 2,5 y que el restante en el 2010, que hay un crédito inicial de 15 millones de euros y un disponible de 5,7, y el jefe de sección tiene unos pájaros en la cabeza que no se aguanta, ¿vale? Yo entiendo que al jefe de sección lo van a machacar a preguntas, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, más o menos, empezamos el supuesto. Y os tengo que preguntar, ¿vale? Antes de empezar con el supuesto, ¿más o menos claro? ¿Alguna duda rara? ¿Algo que veáis? ¿Estáis dispuestos? Tenemos 12 preguntas más 3 de reserva, así que vamos a empezar a la marcha. Si me decís que se entiende más o menos lo que hemos estado hablando, que en vuestra cabeza está más o menos estructurado, nos metemos a ello. Este jefe de sección yo creo que acaba de llegar, ¿vale? Acaba de llegar o tiene un pequeño problema con la ley de contratos y la ley 47/2003, que igual no le ha dado tiempo a leérsela todavía, ¿vale? Así que vamos, vale. El supuesto no está colgado, Juan. El supuesto lo estamos viendo por primera vez aquí, ¿vale? Cuando acabemos el supuesto práctico ya lo colgaré en Patreon, ¿vale? Lo que intento simular es lo más parecido a un examen, que sea un supuesto práctico que no hayáis visto todavía, aunque no hayáis visto, salvo que hayáis investigado un poquito por internet, que podéis encontrarlo, ¿vale? De momento se entiende, vale, pues a la marcha, vamos a ello. Anda, ¿qué os he puesto aquí? Un caramelo. ¿Por qué? Primera pregunta. He borrado el supuesto práctico. ¿Qué tipo de contrato es el procedente para la construcción de la comisaría? Un contrato de concesión de servicios, un contrato de servicios, un contrato de obras o un contrato regulado por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. No me digáis que no, que está puesto ahí con mucha intención, porque sé que os gusta la palabrita, caramelito, ¿vale? Y yo me quedo con todo lo que decís, o lo intento por lo menos. C de caramelo, esa me ha gustado mucho. Espérate, C de caramelo, me ha gustado mucho. C de caramelo. Bien, antes de responder C de caramelo, porque lo tenéis todos clarísimos, efectivamente es un contrato administrativo de obras, la construcción de un edificio, nos tenemos que ir un poco al repaso, ¿vale? Si no, ya sé que soy un poco pesado en este aspecto, pero yo os quiero machacar toda la normativa hasta que os quede meridianamente clara, ¿vale? Entonces, artículo 13 de la Ley 9/2017, reguladora de la contratación administrativa, la contratación pública administrativa, que entendemos que los contratos de obra, que es la ejecución de una obra aislada conjuntamente con la redacción del proyecto, muy importante, y en el apartado 2, obra, se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble, en este caso, la construcción de la comisaría, ¿vale? Los contratos de obra se referirán a una obra completa, pero si seguimos bajando un poco, pues por buscar un poco más en la normativa, tenemos el 231, el artículo 231, que nos habla de los proyectos de obra, que en la adjudicación del contrato de obra requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato, al fin y al cabo, la construcción de esa comisaría. Y luego tenemos la clasificación de obras en un artículo que ya conocemos de sobra, que es el 232, que hay distintos tipos de clasificaciones de obra, ¿vale? Que son las obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación, gran reparación, simple, conservación, mantenimiento y demolición. Uy, se me ha ido aquí, perdón. Luego, aquí como siempre, es que soy un mogollón de pesado con el tema de contratos, ¿vale? Me han hecho así.
Son obras de primer establecimiento, que son las de este caso, las que dan lugar a la creación de un bien inmueble, esa comisaría, y luego tenemos el resto, las de reforma, las de reparación. Cuidado con esto, que si afecta a la estructura resistente del edificio es una reparación, ya es una gran reparación. Las de mantenimiento tienen el mismo carácter, ¿vale? Y luego lo que os machaco mucho es la diferencia entre restauración y rehabilitación, que lo tenemos aquí en azul. Reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo la misma funcionalidad es la restauración, pero haciendo lo mismo y dándole una nueva funcionalidad ya es la rehabilitación, y la demolición por la destrucción del bien inmueble o si queremos destruir esa comisaría. Todo esto también lo podéis encontrar, lo que se considera como un contrato de obras, que nos hemos encontrado más de una sorpresa en algunos de los directos que hemos hecho resolviendo supuestos prácticos, en el anexo 1, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo a la ley de contratos al anexo 1, vais a ver algunas sorpresitas de lo que se considera contrato de obras. Así que nada, volviendo al supuesto práctico, entendemos que este tipo de contrato, la construcción de la comisaría, no hacía falta leer el supuesto, porque si yo os pregunto, os paro un día por la calle y os digo: escucha, ¿qué tipo de contrato es para la construcción de una comisaría? Vosotros me vais a decir automáticamente: señor, suélteme el brazo, no sé quién es usted, pero es un contrato administrativo de obras, ¿vale? Y déjeme en paz. Pregunta 2. Pintura es obra, Josochu. Si es pintura de fachadas exteriores y demás, sí que se considera obras. Hay cosas muy curiosas en el anexo 1, ¿eh? Vale, ya os pongo el supuesto práctico, os lo he dejado ahí en chiquitín, las cosas marcadas en rojo, y vamos a por la pregunta 2, ¿vale? ¿Es correcta y justificada la postura del jefe de sección plantear la insuficiencia de crédito y la necesidad de tramitar la modificación presupuestaria? ¿Está el jefe de sección en sus cabales o tiene pájaros en la cabeza? Al final, yo esta respuesta la habría modificado la redacción de la misma, la pregunta. Y entonces, aquí sí que nos da 4 soluciones que hay que leer con detenimiento, ¿vale? No al tratarse de un contrato plurianual y requerir para el ejercicio 2009 una cantidad para la que existe un crédito suficiente. No al tratarse de una contratación que afecta a la seguridad del Estado y por lo que los créditos son automáticamente ampliables con informe del Ministerio de Hacienda. Sí, porque no existe crédito suficiente para efectuar la retención sobre el valor estimado total de la contratación prevista. Y sí, porque lo impone la Ley General Presupuestaria al superar el 15% del total inicial del crédito presupuestario, ¿vale? Os lo dejo un segundito para que evaluéis y ahora nos vamos a las soluciones. Ya os explico el porqué. Y de paso os leo que no os he leído nada, ¿vale? Esther, si te llega con retraso, si tu conexión es buena, sal y vuelve a entrar, ¿vale? Que a veces se queda enganchado y simplemente cerrándolo todo y volviendo a entrar ya funciona, ¿vale? Vale, Giselle, hasta mañana. No hay problema. Como se queda grabado, no tienes problema. Luego lo ves. Vale. Bien. Más o menos lo tenéis todos claro. Me estáis respondiendo casi todos bien. Pero vamos a las soluciones. ¿El qué? Y volvemos a la pregunta. ¿Es correcta y justificada la postura del jefe de sección al plantear la insuficiencia de crédito y la necesidad de tramitar una modificación presupuestaria? Vale. Fijaros cómo tenemos la pregunta 2. ¿Qué nos dice el concepto? Lo teníamos en el cuarto párrafo del supuesto práctico. Nos dice que el jefe de sección considera que no existe crédito para cubrir el importe y estudia solicitar una modificación presupuestaria para cubrir esa insuficiencia del concepto 601 y poder acometer la construcción de la comisaría. Y yo me he hecho un pequeño resumen de datos del supuesto práctico. Valor estimado inicial del contrato 6,5 millones. Plazo de ejecución 18 meses. Podría ejecutarse en el 2009 trabajos por valor de 2,5 millones, quedando pendiente la cantidad restante para el año 2010. O sea que quedan 4 millones para el año 2010, ¿vale? Y luego nos dice el supuesto que tiene un crédito inicial de 15 millones de euros, pero que en el 2009 sigue quedando un crédito disponible de 5,7 millones de euros. Por tanto, a ver, si en el 2009 solo vamos a tener trabajos de 2,5 millones de euros y hay un crédito disponible para el 2009 en el capítulo 6 de 5,7 millones de euros, entonces yo creo que hay dinero más que de sobra y el jefe de sección igual no ha desayunado lo suficientemente hoy, ¿vale? Entonces, volviendo al supuesto práctico, ¿vale? Volviendo al supuesto práctico, ¿qué vamos a encontrar con este jefe de sección? ¿Se ve borroso? Se ve, espérate, lo vuelvo a poner, a ver si es que no ha cargado bien.
O sea, decirme si no tengo problema, ¿eh? Aquí tengo tiempo de sobra para vosotros. ¿Se ve borroso la parte de Word? ¿Se ve bien? Vale, perfecto. Vale, si yo lo estoy intentando, tengo aquí me he puesto aquí otro monitor para ver más o menos lo que veis vosotros y yo lo veo más o menos bien. Yo por si acaso siempre os pregunto, ¿vale? Se ve la ruedita y selecciona la mayor calidad de la imagen. Sí, eso lo comentaron la semana pasada, ¿vale? Que se podía seleccionar la calidad del vídeo, cómo se está viendo, ¿vale? Bueno, pues si más o menos lo veis todo bien, meter la configuración de YouTube, vale, genial. A mí me pasó una vez y era eso, a veces se conecta a 480p y era así, vale, perfecto, pues intentar cambiar la configuración, ¿vale? Volviendo al supuesto práctico. ¿Qué ocurre entonces con el jefe de sección? Pues que no, o sea, no, hay dinero de sobra. Tenemos dinero de sobra, tenemos 5,7 millones de euros para cubrir un gasto de 2,5 millones de euros, no hay ningún problema. Entonces, ¿es correcta y justificada? No, al tratarse de un contrato plurianual y requerir para el ejercicio 2009 una cantidad para la que sí que existe crédito suficiente, ¿vale? Así que nada, la pregunta 2 es un poco más de redacción, más de sentarnos a ver lo que nos está pidiendo, pero fácil de sacar. Ya con esto nos vamos a la pregunta 3, que nos dice, en caso de que resulte necesario acometer la modificación presupuestaria, en caso de que, ¿vale?, consistente en traspasar fondos desde el capítulo 2 del organismo, ¿cuál es el órgano competente para aprobar dicha modificación presupuestaria? ¿Vale? Entonces, ¿quién va a aprobar una modificación presupuestaria que consiste en traspasar dinero desde el capítulo 2 al capítulo 6, suponiendo que no hubiese dinero? ¿Vale? El ministro de Hacienda, el Consejo de Ministros, el ministro del Interior o nadie. La Ley General Presupuestaria impide las transferencias del crédito del capítulo 2 al 6. Voy a aprovechar. Yo, si queréis, os hago un pequeño repasito sobre este tema. Lo primero, ¿dónde estamos? Estamos que la Dirección General de Patrimonio adscribe al Ministerio del Interior algo para hacer un solar, para hacer una construcción. Entonces, automáticamente ya quien que maneja todo, el que maneja el cotarro aquí, es el Ministerio del Interior, ¿vale? Y ahora lo que nos está pidiendo la pregunta es, ¿el Ministerio del Interior o cualquiera de estos órganos, de cuál de ellos es competente para hacer una transferencia de crédito para llevar dinero desde el capítulo 2 al capítulo 6, suponiendo que no hubiese dinero en el capítulo 6 para poder ejecutar la obra en el 2009? Entonces, ¿es el ministro de Hacienda, es el Consejo de Ministros, es el Ministerio del Interior o es ninguno de ellos? Bien, pues sabiendo esto, entonces ya me voy a nuestro panel y os cuento, ¿vale? Estamos ante una transferencia de crédito que queremos mover dinero del capítulo 2 al capítulo 6, ¿vale? Las transferencias como tal son traspasos de dotaciones entre créditos realizadas entre diferentes créditos del presupuesto o inclusión la creación de créditos nuevos. Pero sí que hay unas restricciones, ¿vale? Que las tenemos, que no podrán realizarse de créditos de operaciones financieras al resto de créditos ni de operaciones de capital al resto de operaciones corrientes, que eso es algo que conocemos, que os lo he puesto aquí abajo. Que yo creo que esto ya lo conocéis más que de sobra, hasta lo tenéis en el resumen de Patreon, o sea que el dinero nunca puede fluir hacia arriba, pero sí que lo podemos llevar hacia abajo. Y pusimos ahí el ejemplo del río. El río con su agua nunca fluye hacia arriba, el dinero no puede, pero sí hacia abajo. Bueno, hay excepciones para este año, ¿vale? Que tenemos en la Ley General de Presupuestos, que sí que permite llevar de capital a corrientes, pero es un tema de una excepción, ¿vale? Como norma habitual no se puede. Entonces, nos está pidiendo llevar de un 2 a un 6, que inicialmente sí que lo permite la ley, ¿vale?
no podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias, ¿vale? O sea, secciones presupuestarias entre distintos ministerios, para que nos quede claro en la cabeza, que son las secciones. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que hayan sido suplementados o ampliados, bueno, aunque esta restricción no afecte a la seguridad social y deuda pública, y en el ámbito de las entidades que integran la seguridad social no puedan minorarse créditos ampliables, salvo para financiar otros créditos, ¿vale? Entonces, lo que estamos pidiendo es llevar de un 2 a un 6, o lo que está diciendo el supuesto práctico, ¿cabe la posibilidad de llevar un 2 a un 6? Y la pregunta se responde de momento, sí, podemos llevar dinero del capítulo 2 si 6, del capítulo 2 si sobra dinero al capítulo 6, no habría ningún problema, ¿vale? Pero ahora es, ¿quién tiene la competencia para hacer esa modificación presupuestaria? ¿Quién tiene la competencia para hacer esa transferencia de crédito? Pues tenemos que bajar un poquito más y entonces ya vemos las competencias que están reguladas en el artículo 61, 62, 63 de la ley 47, ¿vale? Y vemos que el ministro tiene competencias de transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, incluso la creación de capítulos nuevos 2 y 6. ¿Estamos entre créditos de un mismo programa? O sea, ¿estamos en el programa de seguridad ciudadana y queremos mover dinero del capítulo 2 al capítulo 6? Sí, la competencia la tiene el ministro respectivo, ¿vale? Tal cual. El ministro de Hacienda son las transferencias no reservadas al Consejo de Ministros, ¿vale? Las que se quedan entre medias entre los ministros y el gobierno, que es lo mismo que el Consejo de Ministros, y el gobierno como tal tiene que autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas. O sea, que en un ministerio tenga mucho dinero y a otro le falte pasta, ahí ya entra el gobierno para hacer esas transferencias de crédito. También a propuesta del Ministerio de Hacienda, etcétera. Pero lo que es dentro del mismo ministerio, dentro del mismo programa, poder hacer una transferencia desde arriba hacia abajo, que es lo que permite la ley, ¿quién se encarga? El propio ministro. Él mismo se lo guisa, él mismo se lo come, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestro supuesto práctico, ¿qué tenemos? En caso de que resulte necesario acometer la modificación presupuestaria consistente en traspasar fondos del capítulo 2 al capítulo 6 o al 601 concretamente, ¿vale? ¿Cuál es el órgano competente para aprobar dicha modificación? El Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque puede, porque está dentro de sus competencias y porque realmente lo que tiene que hacer, si fuese necesario, es pasar dinero del capítulo 2 al capítulo 6. Y eso está permitido. No es ninguna de las restricciones de las que nos habla el artículo de las transferencias presupuestarias, el artículo 52 de la ley 47/2003. Vale. Bien. ¿Se entiende entonces? Yo he visto que casi todos habéis puesto que era el Ministerio del Interior, así que bien. Y los que no, más o menos con la explicación, espero que haya quedado más o menos claro, ¿vale? Vamos a la pregunta 4. Oye, otro caramelo. Genial. Vamos por el segundo caramelo. En relación con esta construcción, la clasificación presupuestaria más exacta de este crédito presupuestario será clasificación orgánica económica funcional, clasificación por programa funcional y territorial, clasificación territorial y funcional o clasificación orgánica por programas económicas y territorial. A ver, que os estoy leyendo tranquilamente y me estáis sorprendiendo un poquito, ¿vale? No os liéis, ¿vale? Os estoy viendo las respuestas. Bueno, uno me ha puesto una S, que entiendo que es la A, ¿vale? Chicos y chicas, a ver, ¿cómo se clasifican los gastos y los ingresos? Pensad, antes de contestar así un poquito una pregunta como un caramelo que es esta, ¿cómo se clasifican los ingresos y los gastos? ¿En qué grupos se clasifican y en qué orden? ¿Vale? Sí que es caramelo, sí, lo que pasa es que os habéis metido muy rápido, ¿vale? ¿Cómo se clasifica todo? Orgánica en gastos, orgánica por programa y económica. Orgánica por funcional y económica. Jordi, luego me explicas de dónde has sacado eso, ¿vale?
que no hayáis visto algo del presupuesto no significa que no exista. Pero vosotros en vuestra cabeza tenéis muy claro cómo funciona la Ley 47/2003 en su artículo 40, ¿vale? Lo tenéis clarísimo, porque yo sé que lo sabéis y además es que lo hemos visto. Clasificación por clasificación orgánica por programas y económica. Clasificación orgánica, sección servicio, clasificación por programas, área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa, y la económica, artículo, capítulo, concepto y subconcepto. ¿Vale? Eso lo tenéis. Además, yo sé que lo tenéis. Yo sé que esta pregunta os ha despistado, no por falta de conocimiento, sino por despiste. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Si tenemos claro que en ingresos solo hay orgánica y económica, y en gastos hay orgánica por programas y económica, ¿qué tengo que hacer? Empezar a descartar. Orgánica, económica, funcional. Funcional me suena un poco raro. Le pongo una interrogación. Por programas, funcional y territorial. Funcional me sigue sonando raro. Territorial, podría ser, pero no lo conozco. La clasificación territorial y funcional no la he visto en la vida, que sí que hay cosas sobre este tema, y luego una que me suena mucho, orgánica por programas y económica, y luego me añado un territorial. Vale. Pero entonces, por descarte y un poco por conocimiento previo, si vosotros, salvo que hayáis estudiado otra cosa que yo desconozco, solo habéis leído la Ley 47/2003, ¿conocéis lo que es la clasificación funcional y territorial? Inicialmente no, ¿vale? Porque no la hemos visto como tal, porque la norma general nos habla siempre de orgánica por programas y económica. Vale, sabiendo esto, yo puedo ir descartando y en esta es una de esas preguntas que me puedo arriesgar un poco. Y aún así, yo estoy aquí para esto, para daros un poco más información de la que ya conocemos. Nos vamos a ir a la Ley 47/2003, ¿vale? En el artículo 40, que es la estructura de gastos, estamos en un gasto. Clasificación orgánica, sección servicio por programas, agrupar los créditos para la consecución de objetivos, área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa. La clasificación económica, separando los corrientes, capital financiero, el fondo de contingencia, corrientes, gasto de personal, gastos corrientes en servicios, capital, fondo de contingencia financiera, activos y pasivos financieros. Hasta aquí esto lo sabéis todo como el Padre Nuestro o como si lo hubieses tatuado en la piel, ningún problema, ¿vale? Los capítulos se desglosarán en artículos, conceptos, subconceptos. Bien, fijaros, con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente, ¿vale? De acuerdo con una finalidad deducida por programas que aparezcan o excepcionalmente su propia naturaleza, de acuerdo con disponer una clasificación funcional del gasto, con independencia. Pero fijaros aún más, ¿vale? Os voy a llevar un poquito más lejos. Tenemos ya lo que son la elaboración de los presupuestos generales para el año 2023 y en el artículo 6 nos dice la estructura de los presupuestos generales del Estado, que además de todo esto, adicionalmente se informará de la distribución territorial de las inversiones reales. Además, se informará de distribución territorial del capítulo 6. Y si nos vamos un poquito al apartado 1.4, vemos que la estructura territorial, los proyectos de inversión, ¿vale?, se detallarán en el anexo al presupuesto con su clasificación territorial por comunidades autónomas, estatuto de autonomía, provincias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto no es nuevo, siempre ha estado aquí. Lo que pasa es que en la parte de teoría que nosotros estudiamos nunca hemos profundizado tanto, ¿vale? Nosotros nos quedamos en la superficie y un poquito más abajo, buceamos un poco pero no mucho y conocemos la parte del orgánica por programas y económica, ¿vale? Además, cuando estamos en un capítulo 6, sobre todo que es una inversión, también tenemos que añadir una parte territorial. Oye, ¿dónde está esa inversión del capítulo 6? Pues bueno, se añade la comunidad autónoma, la provincia, la localidad, tiene un código, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es algo que no se ve habitualmente, ¿vale? Y lo tenemos remezclado entre el artículo 40 de la Ley 47/2003 y la Ley General de Presupuestos de todos los años, ¿vale? Entonces, volviendo al supuesto práctico, fijaros que no se intentaba liar tanto la pregunta, sí que es bastante caramelo,
porque podíamos descartar muchas cosas, ¿vale? La orgánica, la económica y la funcional, dice la clasificación más exacta, ¿vale? Esto es un poquito más exacta. En gastos sí o sí tenemos programa. Entonces, aquí en la respuesta A no está programas, no es exacto, ¿vale? En la B nos dice por programas funcional y territorial. Bien, ¿y la orgánica? ¿Quién gasta? No está. Tampoco me vale. La clasificación territorial y funcional se queda muy coja. Me falta quién gasta, en qué gasta y cuánto gasta, ¿vale? Y luego la última sí que cumple con todas las condiciones y un añadido. Tenemos la orgánica, quién, el programas, en qué y la económica, cuánto. Y luego además nos dice, oye, pero si encima me ubicas en el mapa dónde te has gastado ese dinero, mejor que mejor, ¿vale? La pregunta tenía, si queréis le puedo quitar el caramelo y la puedo dejar otra vez con el supuesto práctico o en blanco, más que caramelo, porque aquí no hace falta tener supuesto práctico para responder y sí que es verdad que a lo mejor no ha quedado tan claro como yo esperaba con que fuese tan regalo, ¿vale? Y ahora os voy a leer. Lo de territorial nunca lo he visto, no es que está, pero no lo hemos usado, ¿vale? Y Lía, pues ese gato, pues nada, muchos abracitos y muchos mimos a ese gato, ¿vale? Entonces, orgánica funciona por programas y económica, esa, bueno, faltarían cosas. Fijaros que la pregunta sí que hice clasificación más exacta. Ha salido un poco amargo el caramelo, ya lo siento, ¿vale? Pero lo que era la redacción de la pregunta a mí me daba muchas pistas. Clasificación más exacta. Para ser una clasificación exacta, lo primero siempre tenemos que empezar por orgánica, programas y económica. Y luego ya le podemos hacer otros añadidos, pero esas tres cosas en gastos sí o sí siempre tienen que estar, ¿vale? Era puñetera, nos despistó más exacta, ¿vale? En la ley de Hacienda, la región de Murcia se refiere a la clasificación por programas como a la clasificación funcional. Ah, vale, pues ahí sí que te puede dar un poco de duda, María. Vale, María José. Vale. Bueno, es medio, si hubiera sido el ejemplo del capítulo, vale. Bien, aceptamos barco o pulpo como animal de compañía. Esta pregunta estaba ahí. Yo en mi cabeza y pensaba que era mucho más sencilla de entender con la redacción y me he equivocado, ¿vale? La tenía que haber dado por lo menos haberle quitado el caramelo, simplemente haberla dejado en blanco. Bueno, pues no pasa nada, genial, precisamente genial, porque esto es lo que tiene que ocurrir, como hablamos muchas veces, fallar aquí, en el examen no. Aquí os permito fallar 20 de 15 preguntas. En el examen no os tenéis que permitir ni un desliz. No hay problema. ¿Hemos aprendido algo nuevo? Sí, fantástico, ¿vale? O sea que esta pregunta cumple perfectamente con la función de hacer los directos. Mira qué bien, ¿vale? Así que nada, avanzamos. Contento que me voy de haberos enseñado algo nuevo. Bien, pues estamos en la 4, ¿eh? Así que vamos a la 5. Pregunta 5, a ver que me ponga yo también en situación. Esta es la clasificación orgánica por programas económica y territorial, ¿vale? Y ya nos vamos a la 5, ya volvemos a tener el supuesto práctico, que nos dice, sea la respuesta correcta al tratarse de una inversión. Y nos dice, esta es complicada, ¿eh? Se debe asignar a un proyecto de inversión, podrá o no asignarse a un proyecto de inversión, la potestad para incluir en el proyecto de inversión o no es del órgano de contratación y todas las respuestas anteriores son falsas. ¿Qué nos está diciendo? El gasto de este capítulo 6, aparte de su clasificación económica más concreta, orgánica por programas económica y territorial, ¿tiene que tener un proyecto de inversión? Vosotros, ya os pregunto, imaginaros que vuelve ese señor con la bolsa del Mercadona, vuelve a coger por el brazo y os dice... perdona, un proyecto, una inversión de un capítulo 6 que va a tener todos estos gastos, que es una obra y que es un contrato administrativo de obras, que tiene los 6,5 millones, que va a ser en 2 años, que vamos a construir una comisaría, se debe asignar a un proyecto de inversión. O sea, ¿qué pensaríais? Si por obligación, potestativamente,
le corresponde de forma potestativa al órgano de contratación decidir si lo pone o no lo pone en un proyecto de inversión, o ninguna de las anteriores. Exacto. Pensaría que sí, y tanto que sí, Claudia. O sea, sí. Lo que es una inversión siempre se debe asignar a un proyecto de inversión, ¿vale? Siempre. Además es un código de los proyectos de inversión. En esos códigos aparece realmente en qué año, cómo, en qué localidad, etcétera. Aparecen muchísimas cosas. Vamos a darle un poquito de luz a esto. No queda muy sencillo de entender si no trabajas con ello, pero yo os lo voy a intentar aclarar un poco. Fijaros, en el artículo 37 de la Ley 47 de 2003 de la General Presupuestaria nos dice, de aquí vamos a entender un poquito de dónde salen las cosas. El proyecto de ley de presupuesto general del Estado, anexos y los estados de ingresos y gastos serán remitidos a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. Esto es lo que ya sabemos que sí o sí nos van a preguntar siempre en el examen, ¿vale? Además, a ese proyecto de ley de presupuesto general del Estado se va a acompañar la siguiente documentación, muchas de ellas, y entre tal, un anexo de carácter plurianual, que es lo que tenemos nosotros, de los proyectos de inversión pública que incluirá la clasificación territorial, que además esta también nos vale con la pregunta anterior, ¿vale? Aún así, si seguimos bajando un poco, que esto también apoya la pregunta interior, vemos que la Ley de Presupuestos General del Estado del 2023, en el artículo 6, lo que es la estructura de los presupuestos generales del Estado, nos dice, adicionalmente se informará de la distribución territorial de las inversiones reales y la estructura territorial, los proyectos de inversión, ¿vale? Ese proyecto se detallarán en el anexo al presupuesto con su clasificación territorial por comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pero si seguimos un poquito más, tenemos la resolución del 22 de septiembre del 2008 de la Intervención General de la Administración del Estado, aquí me estoy yendo ya lejísimos, ¿vale? Por la que se aprueban los documentos contables específicos del subsistema del proyecto de gasto, y en el apartado 6.2, que son los documentos de gestión de proyectos, que es los datos a incorporar del documento, sean los siguientes: un código de proyecto de inversión, que este dato se requiere para cualquier clase de operación a realizar, por lo que debe figurar en todos los documentos de la gestión de los proyectos. Los códigos de los proyectos deben permanecer invariables a lo largo de todo el periodo del tiempo a lo que se exista la ejecución, ¿vale? Y aún así, si queréis ver un poco más de las normas de ejecución, aquí tenemos un poco los códigos: 4 dígitos para inicio del proyecto, 2 dígitos para la sección presupuestaria, 3 dígitos en la AGE, el primer dígito un 0, los dos siguientes al servicio presupuestario, si es un organismo autónomo son 3, 4 posiciones numéricas de libre codificación, que eso también tiene lo suyo, y 2 disposiciones numéricas también de libre disposición. Todo esto, todo este churrito, ¿vale?, es lo que hace que sea obligatorio tener una inversión para nuestro capítulo 6. Ya tenemos la clasificación orgánica por programas, económica y además la territorial, y después de todo esto, que es la clasificación más exacta, además tenemos que tener un código de proyecto de inversión que matiza aún más en qué va o qué se va a convertir ese edificio y en dónde, ¿vale? Ya lo siento. Esta pregunta es complicada, por un lado porque desconocemos la normativa, y por otra relativamente sencilla porque por descarte se puede sacar, como habéis hecho casi todos, ¿vale? O sea, habéis pensado realmente, desconociendo la norma completamente. O sea, que no tengo ni idea de la norma, pero oye, una inversión de un capítulo 6, aunque fuese por mucho menos dinero, ¿es necesario tener un proyecto de inversión? Sí, sí es necesario, ¿vale? No es potestativo, no es a elección del órgano de contratación, y la última pregunta pues queda un poco rara, ¿vale? Bien, esta es una de las preguntas más difíciles que tiene el supuesto práctico, aunque era más un poco de, sin conocer la norma, era de descarte. Bien, vamos por la pregunta 5, no vamos mal. Os tengo que preguntar yo a vosotros, ¿cómo vais? ¿Vais bien? ¿El calor va bien? ¿Lo vais aguantando? Seguimos a por la pregunta 6 y lo que nos queda, ¿vale? No, no es lo mismo, María. Proyecto de inversión es un código para la administración y el proyecto de obras es un documento, ¿vale? Vale, vamos, genial, perfecto. Pues mira, continuamos entonces. Si ahí estáis aguantando el calor, yo también. Seguimos. Pregunta 6. Uy, caramelo. Esperemos que este lleve azúcar, que no sea amargo, no se convierta en carbón o no a todo lo que me habéis dicho
con la pregunta anterior de Caramelo, ¿vale? Entonces, vamos allá. Señala la respuesta correcta. El importe de la contratación prevista es un gasto plurianual sujeto para su compromiso a unos porcentajes variables potestativos por el órgano de contratación, unos porcentajes fijos en función de la anualidad correspondiente, 70, 60, 50, 40, 70, 60, 60, 50. Os estoy leyendo, tranquilamente, mientras estáis respondiendo os estoy leyendo. Vale, llevo todo el día contigo, Paco Esperanza, pues un placer, un abrazo y un beso. Si has estado viendo los vídeos y todo, pues encantado de estar contigo todo el día. ¿Vale? A ver, corazones míos, me encanta esa expresión. Leed con detenimiento, por favor. Son respuestas que sabéis. Los caramelos son para degustarlos, ¿vale? Se lee con detenimiento y se responde con confianza. Si vamos muy rápido en las preguntas caramelo, lo más fácil es que fallemos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que, por favor, leer con detenimiento las respuestas, descartar las que no son correctas y se os va a quedar claro cuál hay que responder. Bien, vamos a nuestro panel de estudio. Estamos en el artículo 47, los compromisos de gasto de carácter plurianual de nuestra ley 47, que hoy la estamos machacando un montón, ¿vale? Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores siempre que esa ejecución se inicie en el propio ejercicio, como es el caso, se inicia en el 2009, y que no superen los límites anuales fijados para los números siguientes. ¿Cuántos años podemos hacer un plurianual? No superior a 4 años. El gasto que se imputa a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte aplicar el crédito inicial, que nos lo hablaba el supuesto práctico, a que corresponde a la operación, y luego los siguientes porcentajes. Primer año el 70, segundo el 60, tercero 50, cuarto 50. Luego tenemos las obras de carácter plurianual, que además tiene esa retención del 10% del importe de adjudicación, un poquito más, y que si hay que modificar esos 4 años, esos porcentajes, ya ahí se encarga el gobierno con su propia competencia, ¿vale? Y todo esto tiene una contabilización separada por ser un gasto plurianual. Tenemos claro entonces que son los gastos plurianuales 4 años, 70, 60, 50, 50 y están realmente así de establecidos y clavados y marcados a fuego en la ley 47 de 2003. Sí, lo tenemos claro. Vale, entonces, volviendo al supuesto práctico, os vuelvo a decir, por favor, leed la pregunta. Si hay una respuesta correcta, el importe de la contratación prevista es un gasto plurianual sujeto a su compromiso. Unos porcentajes variables potestativos por el órgano de contratación. O sea, que el órgano de contratación decide qué porcentaje pone según se haya levantado el jefe de sección con sus pájaros en la cabeza. ¿Es así? No. Los porcentajes están muy claros en la ley, 70, 60, 50, 50. Unos porcentajes fijos en función de la anualidad correspondiente. ¿Son fijos? Sí. Me vale la pregunta, voy a ponerlo como una interrogación. 70, 60, 50, 40. Casi, al palo. 70, 60, 50, 50. D, 70, 60, 60 otra vez, 50. No me pillas. No me pillas. C y D se descartan por sí solas. La A, variable para el órgano de contratación, para nada. ¿Cuál me queda? Porcentajes fijos en correspondencia a una anualidad correspondiente. ¿Vale? B como las ovejas. Vale, fantástico. Bien. Entonces tenemos claro que la respuesta correcta es la B, porque el artículo 47 de la ley 47 me dice que son una anualidad que no supere un número de ejercicios que no supere 4 años, y esos porcentajes son el 70, 60, 50, 50 en función del crédito inicial. ¿Vale? No superior a 4, exacto. ¿Vale? Bien, os puedo hacer una pregunta que no está hecha aquí. Es, ese 70, 60, 50, 50 que tenemos de la ley 47,
Os voy a poner el supuesto práctico. ¿De qué importe hay que calcularlo? Porque es muy probable que en un supuesto práctico os encontréis esta pregunta. Como últimamente están muy malvados, ¿de qué importe habría que calcularlo? Vale, os voy a dar yo soluciones. De los 6 millones y medio, de los 2 millones y medio, de los 15 millones de euros o de los 5,7 millones de euros. Mira, como tengo aquí el Word, vamos a ver si podemos... Mira, vamos a cargarnos todo esto, que nos sobra un poco. A ver si no me cargo. Y ¿de dónde sacaríamos el dinero? De los 6,5 millones de euros, que es el valor estimado. Bueno, lo voy a poner, no lo voy a poner todo. De los 2,5 millones de euros, que es lo que se va a gastar en el 2009, de los 15 millones de euros, que nos da el supuesto práctico, o de los 5,7 millones de euros. Vale. Bien, entonces, nos encontramos, esta es la pregunta. La pregunta podría ser, ¿de dónde cojo el dinero para hacer los cálculos de los porcentajes? Joder, qué mal escribo. Los porcentajes del artículo 47. ¿Vale? Voy a quitarle formato a todo esto y que se vea mejor. Genial. Sin color. Vale. ¿Qué nos dice la ley? Es que esto no quiero que falléis nunca en el examen, ¿vale? Esto me voy a extender aquí un poco porque no quiero que falléis nunca en el examen. Nos dice, podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores siempre que la ejecución del mismo se inicie en el propio ejercicio y no supere los límites anuales fijados. El número de ejercicios no será superior a 4, en este caso solo dura 1,5, ¿vale? El gasto que se imputa a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte aplicar al crédito inicial, y esto no sé en qué color ponerlo ya, para que se entienda. Ya da igual, en rojo. De aplicar al crédito inicial el que corresponde a la operación del ejercicio inmediato 70, 60, 50, 50. Entonces, si a mí me ponen esta pregunta, mejor redactada, ¿de dónde sale el dinero? Entonces tenemos que ver, 6 millones de euros es el valor estimado del contrato. No es el crédito inicial. 2,5 millones de euros es el dinero que se pretende gastar en 2009 para la construcción de ese edificio. 15 millones de euros es el crédito inicial del capítulo 6 o 601, dependiendo de cómo se entienda. Encima he puesto mal el acento. Y los 5 millones de euros, los 5,7, ¿vale? Es el crédito disponible. Vale. Claro, el supuesto práctico es lo que me dice. Entonces, yo los cálculos, el 70, 60, 50, 50, lo tengo que hacer sobre esta cantidad, ¿vale? ¿Qué es el crédito inicial? Me da igual si se ha gastado dinero o no, si quedan los 15 millones de euros o solo queda 1 euro, me da exactamente igual. En el año en que se inicia el contrato de gasto de carácter plurianual, en ese año yo tengo que ir a ver el crédito inicial, el del 1 de enero, cuánto dinero había ahí, y a partir de esa cantidad yo hago los porcentajes. Entonces, ¿yo aquí qué tengo que hacer? Y seguimos con datos. Yo tengo que calcular el 70% de 15 millones de euros. El 60% de 15. Si me lo calculáis vosotros, eso que me adelanto, ¿eh? El 50% y 50 también de los 15 millones de euros
para el año tercero y cuarto, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es el 70% de 15 millones? Sin calculadora, por supuesto. Sin calculadora, muy bien, Josochu, ahí estamos, dale duro, sin calculadora, ¿vale? Porque en el examen no tenéis calculadora. El 70% son 10 millones y medio. El 60% son 9 millones. Y el 50% está claro que es la mitad, que son 7 millones y medio, ¿vale? Entonces, yo teniendo estos datos os tengo que volver a hacer otra pregunta. Esto lo estáis calculando vosotros en el examen como unos campeones. Entonces, en el 2009, que esto lo hemos explicado más de una vez, que es el 2009, que es cuando se inicia, es el año cero, ¿vale? Aquí no hay porcentaje ninguno. Aquí la administración se gasta lo que quiere y lo que puede, ¿vale? En este caso nos dice que se va a gastar 2,5 millones de euros y el restante se lo va a dejar para el 2010. En el 2010, que es lo que va a durar el contrato, va a tener un límite para gasto de 10 millones y medio, porque es el 70% de esos 15 millones de euros. Entonces, sigo. ¿Cuánto se va a gastar en el 2010? Se va a gastar 4 millones, que es lo que le queda por gastar de contrato. Y la pregunta sería, ¿es posible o el órgano de contratación actúa bien gastándose 4 millones en el año 2010? Y vosotros me tenéis que responder, por supuesto, 4 millones de euros es inferior a 10 millones y medio de euros y por tanto sí está dentro de los márgenes, sí está dentro de ese porcentaje y sí se los puede gastar, ¿vale? O sí los puede presupuestar para gastárselo, ¿vale? Entonces, este es un tema que es muy recurrente en los exámenes, tanto en desarrollo como en teoría, y hay que tenerlo claro siempre porque nos intentan confundir. A veces no solo nos dan el crédito disponible, nos dan el disponible, las retenciones, las modificaciones, el inicial y no sé cuántas hostias más. Nos dan un montón de datos aquí. Y al final nosotros tenemos que ver, por un lado, cuándo se inició y los porcentajes. Por otro, disponible para el año cero si se puede gastar la cantidad que se dice que hay que gastar. Luego, las pretensiones que tienen los años futuros si cumplen con esos porcentajes. Luego, las reservas de crédito, las adjudicaciones y los compromisos, los del año actual y de los años posteriores. Es todo un show. Mola mucho calcular esto. Cuando se tiene claro en la cabeza, cuando en vuestra cabeza hace clic y entendéis esto, ya no falláis nunca. Eso tenedlo claro, ¿vale? Y siempre se calcula los porcentajes sobre un crédito inicial el día 1 de enero. Lo que haya el día 1 de enero, calculo los porcentajes. Y luego ya veo lo que me va quedando, ¿vale? Para ir gastando. Así que, espero que os haya valido esta explicación. Nos volvemos al supuesto práctico. Y ya continuamos con la siguiente pregunta, que ya no sé ni por dónde nos habíamos quedado, ¿vale? Que estábamos en la pregunta 6, ya creo que toca la 7, ¿vale? Sí, además, al ser un contrato de obra, no hemos calculado más por no meter más rollo, habría que calcular, como es un contrato de obra plurianual, habría que calcular, meter ese 10% adicional, además, ¿vale? Fabián, es más fácil de lo que parece. Lo haces 3 veces y te juro que no se te olvida en la vida, ¿vale? O sea, eso te lo prometo. Tan simple. A lo mejor es la primera o la segunda vez que lo ves así más en práctico, pero ya te digo que esto lo haces 2 o 3 veces, salen un par de supuestos prácticos y no fallas nunca, ¿vale? Porque lo primero son matemáticas puras, ¿vale? Son cálculos y luego ver si las cosas encajan dentro de esos números que te han salido, ¿vale? Bien, vamos a la pregunta 7. Respiramos y pregunta 7. Que no le damos. Aquí. El órgano de contratación para este expediente, de acuerdo con la ley de contratos del sector público, es el presidente del gobierno, el Ministerio de Interior, el subsecretario del Ministerio de Interior o el director general de Patrimonio. A esta pregunta no le he puesto un caramelo simplemente porque decía para este expediente.
Si no llega a decir para este expediente, pongo 3 caramelos, no uno solo. Vale, a esta sí que respondéis, ¿eh? Anda, que no soy cachondo ni nada. A esta sí que veo yo tirón mientras estéis respondiendo. Vale, nos vamos a nuestro panel de navegación. ¿Y dónde nos vamos? Nos vamos al artículo 323 de la Ley 9 de 2007 de contrato del sector público. ¿Quiénes son los órganos de contratación estatales? Ahora mismo estamos trabajando en la Administración General del Estado. Entonces, ¿quién puede contratar la Administración General del Estado? ¿Quién tiene la competencia? Ministros y secretarios de Estado, que son los órganos de contratación de la Administración General del Estado, que son los que están facultados para celebrar contratos en su nombre en el ámbito de su competencia. Si existen varios órganos de contratación que afectan a más de uno de ellos, pues más por debajo del ministro se va a encargar el ministro, salvo que exista una junta de contratación, ¿vale? Y la contratación centralizada, que es como el Amazon de las administraciones públicas, ahí se va a encargar el ministro de Hacienda, ¿vale? Tal cual. Ya está, si es que no tiene más explicación esta pregunta, es que esta pregunta era caramelazo, ¿vale? Lo que pasa es que como la redacción ponía para este expediente, digo, venga, no voy a ser tan puñetero, la voy a dejar. Pero esta pregunta se saca a la primera, ningún problema. ¿Quién es el competente? ¿A quién le ha caído el marrón de construir ese edificio? Al ministro del Interior. Y él es el competente para contratar, ¿vale? Pregunta relativamente o bastante sencilla, ¿vale? Por lo que he visto aquí, todos la D, ¿vale? Ministro secretario de Estado. Claudia, sí, y mucho cuidado porque es realmente la AGE, es el ministro secretario de Estado, pero aquí está matizando quién es el competente en este supuesto práctico, ¿vale? Así que guay, está bien. Caramelito, perfecto. Pues vamos allá. Pregunta 8. ¿El expediente correspondiente a la construcción estará sujeto a la autorización de cuál de los siguientes órganos? ¿Presidente del Gobierno, Consejo de Ministros, Ministro del Interior o no requiere autorización? Jordi, qué cachondo eres. No me hagas hablar mal del tema, ¿vale? Es un expediente de contratación, tiene un gasto de 6,5 millones de euros de valor estimado y ahora nos pregunta, oye, ¿este expediente para la construcción de esta comisaría en el 2009 por el Ministerio de Interior requiere de alguna autorización de alguno de estos órganos, de órganos superiores que tenemos aquí, del presidente del Gobierno, del Consejo de Ministros, del Ministerio de Interior propio, autorización suya, él se autoriza a sí mismo, o no requiere ninguna autorización? Vale, esta es una pregunta estándar que también vemos mucho en los supuestos prácticos, ¿vale? ¿Por qué? Nos vamos a nuestro panel de estudio y donde vamos ahora a la autorización de contratar que tenemos en el artículo 324 de la Ley de Contrato del Sector Público. Y aquí pues un poquito de repaso, ¿vale? Los órganos de contratación necesitan autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos en los siguientes supuestos, cuando el valor estimado sea igual o superior a 12 millones de euros. ¿Es el caso? No. Ahora mismo estamos en 6,5 millones de euros, por tanto no es necesaria su autorización. También, aunque seguimos con el repaso, puede ser necesaria esa autorización cuando sea arrendamiento financiero o arrendamiento del sistema con opción de compra o que el número de anualidades como tal supere esos 4 años que hemos visto antes. Y también los acuerdos marcos y los sistemas dinámicos de contratación también cuando sea una cantidad igual o superior a 12 millones de euros. Aún así, fijaros lo que sigue diciendo, ¿vale? Que es que no está de más conocer ciertos matices. La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado anterior deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente, lógicamente, porque lo que tiene que hacer en caso de que supere los 12 millones de euros, igual o supere a 12 millones de euros, el Ministerio del Interior, el ministro, o a quien le corresponda porque le haya tocado hacer la redacción del correo electrónico que tiene que enviar al Consejo de Ministros, es decir, oye, perdona, tenemos aquí un contrato de más de 12 millones de euros. Tenemos la intención de hacer o de licitar un contrato de más de 12 millones de euros. Podemos hacerlo con toda la justificación, pues eso, justificación sobre la necesidad de idoneidad, certificado de existencia de crédito, pliego de cláusulas administrativas, informe de servicio jurídico, o sea, todo. Vamos a enviarle toda la documentación al Consejo de Ministros y ellos van a decir si nos dan esa autorización o no para empezarlo. Cuando nos dan la autorización de que es viable y sí que le ponen buena cara, entonces ya hacemos la aprobación, ¿vale? Antes de la aprobación del expediente y no antes. Primero hay que comunicarse al Consejo de Ministros y luego ponerlo en marcha.
Aún así, fijaros, con carácter posterior a la obtención de la autorización del Consejo de Ministros, al órgano de contratación le corresponderá ya al propio órgano de contratación la aprobación del expediente y la aprobación del gasto, ¿vale? Vale, sistemas dinámicos de contratación que me estáis preguntando. Puse un resumen sobre ello. Que a ver si lo encuentro por aquí. Dame un momento. Para que se entendiese. Bien, hay una... Realmente yo creo que lo cogí de aquí. Yo os lo pongo en el Word. No voy a complicarme mucho en explicaros estos temas, ¿vale? Todavía, cuando llegue el momento, si queréis, sí que lo ampliamos más. Pero, a ver dónde estáis, que os he perdido. Os pongo en el Word, estáis aquí, ¿verdad? Sí. Esto es la definición real del sistema dinámico de contratación, ¿vale? Sistema dinámico de adquisición es una técnica de racionalización de la contratación para compras de uso corriente totalmente electrónico y abierto durante toda la vigencia de cualquier empresa interesada que cumpla con los criterios de selección. No se limita pues a un número de empresas participantes, ¿vale? Eso es un sistema, ¿vale?, de contratación. Realmente esto es un sistema electrónico donde hay una especie de base de datos donde tú puedes ir haciendo las compras como una administración pública, haciendo las compras pertinentes, ¿vale? Pero compras de uso corriente. Ese es el sistema, más o menos. Si queréis más de cómo funciona o alguna cosita más o las diferencias que hay entre los sistemas, los acuerdos marco como tal y los sistemas dinámicos de contratación, es parecido a la contratación centralizada, parecido, pero no tanto, ¿vale? Realmente la contratación centralizada funciona por acuerdos marco, tal cual. Así que está entre sí y no, ¿vale? Si queréis os amplío un poquito más sobre este tema. Si o sea, es que te veo ahí y Mariela, si queréis hacerme la pregunta, o sea, me la dejáis escrita para que yo me acuerde después, me la ponéis en el correo electrónico y yo os busco un poquito más de información y os lo pongo en modo esquema, un poco más sencillo, ¿vale? Así que no hay problema en esto. Pero para no liarnos y no extendernos mucho y que no se os vaya el supuesto muy tarde, no vamos a entrar más de este tema. Volviendo al supuesto práctico, ¿qué nos encontramos? Que quien hace falta alguna autorización, ya volviendo al tema, ¿hace falta alguna autorización para este contrato realmente? No requiere de ninguna autorización. ¿Por qué? Porque no supera los 12 millones de euros. Vale, como estáis diciendo que varios que sí, por favor, ponérmelo en un correo, ¿vale? Yo lo veré en unos días por la acumulación que tengo y yo os lo voy preparando. O sea que no tengo problema. Cuando lo tenga un poquito preparado, lo subo a Patreon, ¿vale? Sí, sin problema. Que todas estas cosas también me gusta que me curioséis un poquito sobre estos asuntos. Pues seguimos, ¿vale? ¿Requiere autorización? Volviendo al supuesto práctico, ¿requiere autorización? No llega a los 12 millones de euros, cantidad igual o superior, se quedan 6,5 millones de euros de valor estimado, por tanto no requiere ninguna autorización, simplemente la aprobación por parte del Ministerio del Interior, que es el órgano de contratación, sin más, ¿vale? Pasando ahora a la pregunta 9, en relación con la posible insuficiencia de crédito, fijaros ahí, ¿vale? Ahora nos tenemos que poner en situación, ¿vale? Y esto es muy interesante, este supuesto práctico. En relación con la posible insuficiencia de crédito que se plantea y la alternativa B, o sea, suponiendo que el jefe de sección dice que no tiene dinero y que quiere usar la alternativa B, que es la de traspasarlos desde otro concepto del mismo programa, y aquí no lo tenemos que imaginar nosotros, señale cuál es la afirmación correcta. No es posible al tratarse un crédito previamente suplementado en el mismo ejercicio. No es posible al existir una vinculación por conceptos en el capítulo 6 de los presupuestos. Es posible pero requiere un informe preceptivo vinculante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. O es posible debiendo acordar por el Ministerio del Interior. Entonces, nos vamos a
Oye, último apartado, jefe de sección considera que no existe crédito y nosotros no lo creemos, ¿vale? Y como alternativa cogemos la B, trasladar dinero desde otro concepto del programa 606, inversiones, que además dispone de fondos porque acaba de aprobarse un suplemento. O sea que encima a ese 630 le acaban de dar una inyección de dinero y ahora lo que quiere hacer el jefe de sección es coger, como en el 63 ahora sobra mucho dinero, está suplementado, me lo llevo al 601. ¿Eso es posible? ¿Está bien? ¿Vale? Vale, Esther, nos vemos luego. ¿Qué creéis? Vamos, antes de responder, como estáis haciendo todos muy bien, ¿vale? Nos vamos a nuestra ley 47, ¿vale? Las transferencias de crédito en el artículo 52. Las transferencias de crédito ya las hemos repasado, pero vamos a ver las restricciones. La restricción C es tal cual, que dice: no se minorarán créditos extraordinarios o créditos que hayan sido suplementados o ampliados en el ejercicio, con cierta restricción de seguridad social y de deuda pública, que sí que se podrá hacer, que no es el caso. O sea, básicamente es, lo que yo no puedo hacer es que si he metido dinero en un crédito presupuestario, ahora como les sobra dinero, he hecho un suplemento de crédito, ahora como les sobra dinero, lo voy a coger y me lo voy a llevar a otro sitio. No, la ley no lo permite, por ciertas razones, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está planteando el supuesto práctico? Nos dice, el jefe de sección pretende coger de un crédito que ha sido suplementado y como ahora le sobra pasta, se lo va a llevar a otro crédito. ¿Es eso posible? ¿Vale? Pues realmente, tal y como nos dice la ley, no es posible al tratarse de un crédito previamente suplementado en el mismo ejercicio, ¿vale? Así que, de teoría pura. Aunque está un poco enrevesada, de teoría pura. Seguimos. Pregunta 10. En relación con la insuficiencia de crédito, este jefe de sección es un cachondo mental. En relación con la insuficiencia de crédito que se plantea en la alternativa C, que la alternativa C es traspasarlos desde el capítulo de inversiones reales de otro programa presupuestario que maneja el Ministerio del Interior, ¿vale?, que plantea el jefe de sección, es correcta. O sea, podemos coger dinero de otro programa presupuestario, que ahora mismo estamos en el programa de seguridad ciudadana, ¿vale? Porque nos lo dice en su puesto práctico en su párrafo 3. ¿Podemos cogerlo de otro programa presupuestario y llevarlo al capítulo 6 de nuestro programa de seguridad ciudadana? ¿Es ello posible? ¿Vale? Se podría realizar el traspaso de créditos sin necesidad de tramitar una modificación presupuestaria. No se pueden minorar inversiones reales de ningún otro programa presupuestario. Dado que es el mismo ministerio, la necesidad es de la comisaría real, se puede ampliar el crédito insuficiente con cargo al fondo de contingencia. O se podría realizar una modificación presupuestaria traspasando los fondos insuficientes desde el capítulo de inversiones reales de otro programa presupuestario que maneja el Ministerio del Interior, ¿vale? ¿Qué creéis? Por descartes un poquito, si queréis, jugamos a descartar, ¿vale? ¿Se podría realizar un traspaso de crédito sin necesidad de una modificación presupuestaria? A ver, vamos a cambiar de programa directamente, estamos por encima del capítulo, entonces sí o sí es una modificación presupuestaria, ¿vale? Entonces la A no puede ser. No se minorarán las inversiones reales de ningún otro programa presupuestario. ¿Por qué no? Si son programas presupuestarios en sus inversiones reales que no han sido ni suplementadas ni ampliadas ni nada de nada, simplemente tienen dinero de más que no se va a usar, están dentro de la misma estructura jerárquica del ministro, ¿puede moverla de un programa a otro? Sí puede, con lo cual no hay problema. La D es falsa. Dado que es el mismo ministerio y la necesidad de la comisaría real, a mí esa frase me suena un poco regular. Es el mismo ministerio, sí, pero la necesidad de la comisaría real, ¿se puede ampliar el crédito insuficiente con cargo al fondo de contingencia? Ojo, ampliar, que no está diciendo suplementar, ¿vale? Mucho cuidado con la palabrita, ¿vale? En este caso, la ampliación para este capítulo 6 no es viable, no es una de las contempladas como ampliación del gasto, ¿vale? Por tanto, tampoco es correcta, como dice Zori, inventing, ¿vale?
Y por último, ya nos quedaría se puede realizar una modificación presupuestaria traspasando los fondos insuficientes del capítulo de inversiones reales de otro programa presupuestario que maneja el Ministerio del Interior. ¿Vale? Entonces, vamos a... Sí, os he pasado bien. Al artículo 52, otra vez, hoy que estamos machacando las transferencias de crédito, y fijaros que nos dice, el ministro sí que tiene competencias. Transferencias entre créditos de un mismo programa no es el caso. ¿Cuál es? O entre programas de un mismo servicio. Ahí sí. El ministro tiene distintos programas de gasto, el para qué, ¿vale? Y si sobra dinero en uno, sí que puede hacer la transferencia hacia el otro. Incluso con la creación de los capítulos 2 y 6, ¿vale? O sea que sí que está dentro de las competencias del ministro y por tanto sí se podría realizar una modificación presupuestaria traspasando los fondos insuficientes desde el capítulo de inversiones reales de otro programa presupuestario que maneja el Ministerio del Interior, ¿vale? Y además sería el Ministerio del Interior que tiene la competencia y el que tendría que firmar esa transferencia presupuestaria, ¿vale? Bien, es una pregunta complicada, ¿vale? Esta no es sencilla para nada, porque además las redacciones son confusas de las respuestas. Pero espero que más o menos quede un poco claro, porque ir descartando cosas que no son reales. A veces sacamos más descartando por conocimiento de lo que no es real que por la respuesta específicamente correcta, ¿vale? Sí, esta la puedes ver todas las veces que quieras porque el directo se queda grabado, ¿vale? O sea que no hay problema, una y otra vez. Bien, pregunta 11. Vamos allá. Sea la afirmación correcta en función del importe de la contratación prevista. ¿Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada? ¿Se trata de un contrato de colaboración de asociación para la innovación? ¿Se trata de un contrato que requiere de la aprobación de la Junta Consultiva de Edificios? ¿O se trata de un contrato menor de obras? Si esta me la falláis, os mato. Vale, antes de nada, tenemos todo claro, Sara, Sarita, es un Sara, la A, Jijiga, la A, no os he puesto caramelo porque en la pregunta no viene especificado el importe del valor estimado del contrato, pero esta es una pregunta caramelo completamente, pero yo os tengo que preguntar ahora si os sabéis de memoria el importe del contrato Sara, de obras, concesión de servicios, de suministros, tanto de la AGE como de la no AGE, y de servicios AGE, no AGE, y cuando estamos en el anexo 4. Toma. Y a ver a quién me como yo por no haber actualizado las cantidades. Vale. Vais más o menos. Vamos al... Bien, vamos al que me estáis respondiendo muchas cosas, estoy pegadillo. Qué graciosos sois. Para un contrato de obras sujeto a regulación armonizada, concesión de obras, concesión de servicios, la cantidad es 5.382.000 euros. Por favor, ha sido actualizada el año pasado, entrando en vigor el día 1 de enero del 2022. Así que, por favor, los que tenéis los resúmenes en papel y todo ese tipo de cosas, hacer el favor de actualizarlo, que no nos pillen con las actualizaciones de los importes. Ahora lo que yo os preguntaba es, vale, Sara, en obras, concesión de obras, concesión de servicios, tenemos claro que son los 5.382.000 euros. Pero yo os preguntaba, en suministros, AG, y en ¿qué pasa aquí? Suministros AG y suministros no AG, ¿qué cantidad? Y en servicios AG, servicios no AG y servicios anexo 4.
Os estoy leyendo, tranquilamente. Vale. Bien, si esto era simplemente por marearos un poquito, ¿vale? La cantidad siempre, acordaros que siempre es igual o superior, ¿vale? Que a veces jugamos con ese tipo de temas. Entonces estamos en suministros AGE, son 140.000 euros. En suministro no AGE son 700... ¿cómo estoy yo? Son 215.000. En servicios AGE son 140.000. En no AGE son 215.000. Y en anexo 4 son 750.000 euros, ¿vale? Estas son las cantidades que nos tenemos que saber, ¿vale? Lo que nos tenemos que saber sí o sí son realmente, dependiendo para lo que estéis estudiando, son estas y esta, ¿vale? Esas con las que tenemos que jugar, con las que tenemos que sabernos seguro. Luego ya, pues estamos en algo que no es de la Administración General del Estado o preguntan algo exclusivo de servicios del capítulo del anexo 4, pues ya tenemos que saber que es igual o superior a 750.000. Pero tenemos que manejar esas cantidades. Las cantidades las tenemos que tener muy claras. Entonces, ya volviendo otra vez al supuesto práctico, señala la afirmación correcta. En función del importe de la contratación prevista, 6,5 millones de valor estimados para el contrato de obras, está sujeta a regulación armonizada. 6,5 millones es una cantidad superior a 5.382.000 euros. Sí. Por tanto, se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. O sea, es una pregunta caramelito, ¿vale? Este examen o este supuesto práctico tenía bastantes preguntas que, habiendo estudiado un poco el tema, se podía sacar más o menos bien, ¿vale? Los que lleváis, lo que estáis empezando hace poco con el tema de contratos, la ley general presupuestaria, etcétera, no es fácil, ¿vale? Vamos a empezar desde el punto de base que en algún momento ninguno de nosotros conocíamos nada, ni de contratos, ni de procedimiento, ni de la presupuestaria, ni de nada. Y cuando nos enfrentamos a un supuesto práctico con pocos conocimientos sobre este asunto, parece un mundo. Luego, según vayamos desgranando y conociendo datos nuevos y empezando a comprender ciertas cositas, se va deshaciendo y hay ciertas preguntas que se repiten mucho y es muy a menudo. Una de ellas es esta, y vemos que son preguntas relativamente sencillas, ¿vale? Pero esto es tiempo de estudio, como todo. Yo os lo puedo explicar una y 100 veces, la que os haga falta, me da igual si es fácil o difícil, para que os quede claro. Yo estoy aquí para vosotros, y eso ya lo sabéis, ¿vale? Así que, por tanto, esta cantidad de 6,5 millones de euros sí que supera la cantidad del umbral del SARA de obras, entonces sí es un contrato sujeto a regulación armonizada, ¿vale? Seguimos. Última pregunta de la parte normal, la parte real, antes de llegar a las de reserva. Fijaros, última pregunta, la he dejado en blanco. A ver qué ocurre aquí. Sea la afirmación correcta. No le he puesto caramelo, ¿eh? El documento contable con el que debe acompañarse el inicio del expediente de contratación es de una retención de créditos, un RC, una autorización del gasto, un A, un reconocimiento de la obligación, un OK, un pago, P. ¿Vale? No le he puesto caramelo, porque nos tenemos que ir a otra norma. Y nos está hablando del que debe acompañarse al inicio del expediente de contratación, que es muy importante esa palabra, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Así que pensadlo con detenimiento, ¿vale? Porque hay que verlo con tranquilidad. Vale, exacto, vais bien todos. Lo que os he comentado muchas veces, antes de... Bueno, vamos a dar por la respuesta correcta. Esta, ya cuando se coge el tema de estudio, al inicio del expediente de contratación lo que se hace es una reserva de crédito, luego con la aprobación del gasto sí que se hace el documento contable A. Una cosa que os comento siempre en este tipo de exámenes es que cuando estamos hablando de documentos contables, el A, documento A y el documento contable D nunca van a estar, esto no me canso de repetirlo, nunca van a estar en la letra A ni en la letra D, ¿vale? El documento contable A va a estar en la B, como es este caso, y el documento contable D va a estar en la C o en la B.
¿Para qué? Para que en vuestra cabeza y con vuestra velocidad y con vuestros nervios automáticamente digáis documento contable de, y en la plantilla ponéis D, tocotó. Y no es D, es B. Y sabiendo la pregunta perfectamente y el conocimiento absoluto que tenéis sobre la documentación contable, fallamos la pregunta, ¿vale? Os lo voy a repetir siempre. Podéis llamarme pesados todas las veces que queráis, pero os acordaréis de mí en el examen cuando veáis los documentos contables y veis que no encaja directamente el documento con el número que hay que con la letra que hay que poner en la plantilla. Vale, después de esto de abuelo cebolleta, os llevo al panel de supuestos. ¿Y a dónde nos vamos ahora en esta pregunta? Nos vamos a la orden 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción operatoria contable para la ejecución del gasto del Estado, concretamente la regla 77, que son los compromisos de gasto derivados de los contratos. ¿Y qué nos dice? Que al inicio del expediente de contratación el servicio gestor lo que hace es una reserva de crédito para ver si luego se lo gasta y en qué. Hace una reserva de crédito del ejercicio corriente, un documento RC, y luego de los ejercicios posteriores. Estando en el supuesto práctico, como tal, ¿qué haría? Una reserva de crédito en el 2009, ¿de qué cantidad? Si os acordáis. De 2,5 millones para el 2009, y luego haría un RC de ejercicios posteriores, un RCEP de 4 millones de euros, que es lo que se pretende gastar en el 2010. Ya ella tiene la reserva de crédito, ya tiene cogido el dinero. Todavía no asignado, pero sí reservado, ¿vale? Y luego un poquito más, ya me vale como repaso. Posteriormente, una vez se apruebe el expediente de gasto, el servicio gestor formulará un documento contable A, ¿vale? Y también el documento contable A de ejercicios posteriores. Cuando se formalice el contrato, el documento contable D de compromiso del gasto y compromiso de gasto de ejercicios posteriores. Y aquí os he marcado una cosita, que son y los documentos barras negativos, que esto lo tenéis en el vídeo cuando hablamos de los documentos contables, cómo hay que ir soltando el dinero y de qué forma. Y luego ya por último, cuando existe la obligación, lo que es el reconocimiento de obligación, ya lo que es la empresa ha presentado la factura, está todo conforme, hay conformidad con lo hecho y con la factura, entonces ya se expide por el servicio gestor un documento contable OCA, ¿vale? Que ahí hay una obligación, un reconocimiento de obligación que ya es pagar, ¿vale? Entonces tenemos... Volviendo al principio, cuando se inicia el contrato, al inicio se hace un documento RC, cuando se aprueba una, cuando se me ha ido a mí, cuando se formaliza un documento contable D y cuando hay un reconocimiento de la obligación, un documento contable OCA, ¿vale? Y esos son con los documentos contables que nos tenemos que familiarizar de cara al examen de forma inicial. Luego hay un documento contable más, pero dependiendo a qué grupo o subgrupo de clasificación nos estemos presentando, nos interesa conocerlo o no. ¿Vale? No sé qué he tocado, que no es aquí. Y ahora, volviendo al supuesto práctico, entonces la pregunta era, señalan qué afirmación hace falta para el inicio de contratación la retención de crédito, que es el documento contable RC, que tenéis que marcar en la plantilla la A, ¿vale? Mucho cuidado. Bien, estamos ya con las 12 principales, pero ahora nos tenemos que ir a las de reserva, que también lo repito un montón. La primera reserva, la más importante de todas, ¿vale? Vamos a ella. Ya os anticipo, no es nada sencilla, ¿vale? Ya tenemos el supuesto práctico otra vez cargado y volvemos. Señala la afirmación correcta. En caso de existir una insuficiencia de crédito, una alternativa no propuesta como el jefe de sección, pero válida según la normativa propuesta es... Toma ya. En caso de que nos sigamos creyendo que hay una insuficiencia de crédito, al margen de las 3 voladuras de cabeza que ha tenido el jefe de sección, ¿podemos aplicar alguna de estas 4 que realmente sí que es válida? ¿Podemos efectuar una generación de crédito? ¿Podemos solicitar al Congreso de Ministros un suplemento de crédito con cargo al fondo de contingencia? ¿Podemos tramitar un decreto ley de modificación de la ley de presupuesto para el ejercicio? ¿O no existe ninguna alternativa? Si hay insuficiencia de crédito, no podemos ejecutar el contrato. ¿Qué creéis? ¿Podéis sacaros una generación de crédito así de la manga, del averín? Una aportación del Estado, una venta de ingresos, una prestación de servicios, una venta de inmovilizado, etcétera, enajenación de inmovilizado, ¿vale? Inicialmente, así debajo de la manga, pues yo diría que no, tal cual. Luego, ¿podéis solicitar al Congreso de Ministros un suplemento de crédito con cargo al fondo de contingencia? Oye, no es mala idea.
Si el capítulo 6 no tiene dinero, pues podemos hablar con el Consejo de Ministros a través del fondo de contingencia, que vale para eso, para gastos que realmente no se puede hacer frente durante el propio ejercicio, gastos inaplazables es la palabra. Luego, tramitar un decreto ley de modificación de la ley de presupuestos para el ejercicio suena un poco radical, ¿vale? Suena muy bestia que tengas que hacer un decreto ley para sacar dinero de alguna parte. Y luego no existe otra alternativa. Realmente casi siempre, en el 99,9% de los casos, hay alternativas para buscar dinero en cualquier otra parte. Entonces, la única que más o menos yo vería correcta, sin salirnos mucho, sería la B. Pero como no lo tengo claro, me voy a ir a nuestro panel de estudio y vamos a ver qué ocurre. Tenemos en el artículo 50 exactamente el fondo de contingencia para ejecución presupuestaria, que nos dice, a fin de hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, como podría ser el caso de que no tuviésemos dinero para la construcción de esa comisaría, no tuviésemos esos 2,5 millones, ¿vale? Es un gasto inaplazable porque hay que empezarlo, por un importe total del 2% de operaciones no financieras, o sea, el 2% de la suma de los créditos del capítulo 1 a 7, es de donde tiene el fondo de contingencia el dinero. ¿Para qué vale el fondo de contingencia? Vale para financiar ampliaciones, para créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que es lo que estamos buscando nosotros, o incorporaciones de crédito. ¿Vale? No se va a encargar nunca el fondo de contingencia ni de las generaciones ni de las transferencias. Ahí el fondo de contingencia no entra nunca. ¿Vale? ¿Quién aprueba el fondo de contingencia? Está muy bien, la aplicación del fondo de contingencia se aprobará a propuesta del ministro de Hacienda, ¿vale? Porque aquí esto viene tal cual de la ley, pero ha cambiado, ministro de Hacienda, mediante acuerdo del Consejo de Ministros. La hace la propuesta, la hace el ministro de Hacienda, pero realmente quien firma es el Consejo de Ministros, ¿vale? ¿Y qué estamos buscando? Que el fondo de contingencia, una de las cosas de donde saca el dinero o sí que puede financiar son los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito. Que lo que nosotros estamos buscando conforme al supuesto práctico nos dice que hay falta de dinero. No es que haya cero, sino que hay falta. Y cuando hay falta de dinero y no hemos podido sacarlo de ninguna de las otras modificaciones presupuestarias que existe, ¿de dónde vamos a tirar? Vamos a tirar de los créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito. La diferencia está, que lo hemos hablado más de una vez, si hay dinero cero o no hay dinero, es un crédito extraordinario. Desde la nada sacamos dinero, ¿vale? Crédito extraordinario. Pero si hay dinero pero es insuficiente, entonces hacemos un suplemento de crédito. Y en este caso nos vamos a mover ahí. Nos vamos al artículo 55 y tenemos los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito. Cuando hay un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, que no exista crédito adecuado o es insuficiente y no ampliable, ¿vale? Y su dotación no resulte posible por las otras modificaciones presupuestarias que existen, entonces haremos un crédito extraordinario, un suplemento. En este caso, si la necesidad surgiera de operaciones no financieras del presupuesto, ¿cuáles son las operaciones no financieras del presupuesto? Las que van desde el capítulo 1 al capítulo 7. Todo eso es lo no financiero. ¿Qué es lo financiero? Capítulo 8 y 9. Activos y pasivos financieros. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Del fondo de contingencia o de otros créditos, en nuestro caso del fondo de contingencia que tiene dinero suficiente. Y si fuese operaciones financieras, pues ya nos iríamos a deuda pública o bajan créditos de otra naturaleza. Teniendo esto claro, entonces, una de las soluciones correctas que nos daba el supuesto práctico, oye, ¿hay alguna otra forma, aparte de las 3 que nos da el jefe de sección, que podamos aplicar en caso de que no haya dinero? Pues la de efectuar una generación de crédito es un poco sacarse un conejo de la chistera, no sería el caso. Solicitar al Congreso de Ministros un suplemento de crédito con cargo al fondo de contingencia. Fijaros que la respuesta está muy bien porque solicita al Consejo de Ministros, que es el que tiene la competencia para aprobar el fondo de contingencia, el suplemento de crédito, que son para necesidades inaplazables, que esto está genial, y con cargo al fondo de contingencia, perfecto, porque es el que tiene el 2% de gasto de las operaciones no financieras, o sea que cuadra todo en la B. Luego tramitar un decreto ley para una modificación de la ley de presupuestos suena muy bestia y ninguna otra alternativa posible no es correcto. Entonces, esta pregunta, que aunque la habéis contestado todos, más o menos, la habéis contestado yo creo que todo por lo que he leído así por encima, salvo alguna en blanco, la habéis puesto bien. La respuesta más correcta que tenemos aquí, descartando las demás, sí que se puede solicitar el fondo de contingencia, o sea, solicitar al Consejo de Ministros la aplicación del fondo de contingencia a través de un suplemento de crédito. Entonces, aquí sacaría el jefe de sección ese dinero que supuestamente no tiene para el año 2009 para ejecutar el proyecto de la construcción de la comisaría. Vale, ¿ha quedado claro? Más o menos, ¿vale? Esta pregunta era complicada para ser la de reserva 1. Seguimos. Uy, reserva 2. Caramelito. Vamos allá. ¿Cuántos llevamos ya? Llevamos
4 caramelos, uno que ha salido amargo, una pregunta en blanco y con este creo que es el cuarto, si no me acuerdo mal. Vale. Señale la afirmación correcta. Los créditos del capítulo 6, inversiones, del Ministerio del Interior, vinculan a nivel de programa, proyecto, capítulo o concepto. Tengo el bate ahí detrás, ¿eh? El bate está esperando a alguno de vosotros. Así que mucho cuidado con lo que me respondéis en esta pregunta. Hace de capítulo. Vale, exactamente. Vamos allá. Artículo 47, o sea, perdón, la ley 47, artículo 42-43, la especificidad de los créditos que se destinará exclusivamente a la finalidad específica a la que ya han sido autorizados y concretamente la especificación en el Estado es como norma general a nivel de concepto, ¿vale? Luego, los gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo 1 y 2, a nivel de artículo, las 2X. ¿Vale? Y luego las inversiones reales, que es el capítulo 6, exactamente donde estamos, que estamos en la 601 realmente para la construcción de esa oficina, a nivel de capítulo, ¿vale? Y luego hay unos que tienen una clasificación concreta, la clasificación económica concreta, que son los atenciones protocolares representativas, gastos reservados, los destinados a arrendamiento de edificios de otras construcciones, los ampliables, los créditos extraordinarios que se utilizan durante el ejercicio, etcétera. No, esto ya es información de más, pero la pregunta tan sencilla era, oye, ¿a qué nivel vincula el capítulo 6? A nivel de capítulo. Y esta no me podéis negar que no es un caramelo. Además del sabor que más os gusta. Lo malo de esta pregunta, que está en la reserva 2. Que igual llegamos a ella o igual no. ¿Vale? Seguimos. Nos queda nada. Última pregunta, reserva 3. Señale la afirmación correcta. Las modificaciones presupuestarias por el jefe de sección requieren de un informe de la intervención delegada del Ministerio del Interior, un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, un informe del Consejo de Estado o un informe de la Dirección General. Vamos a recapitular, ¿vale? Para ser la última pregunta, es una pregunta A ver, las modificaciones que prevé el jefe de sección, que es el A, B y C, que es traspasar los fondos desde el capítulo 2, traspasarlos desde otro crédito, o sea, hacer una transferencia o llevar sus inversiones reales desde el otro lado, o sea, todo eso es necesario tener un informe de intervención delegada del Ministerio, un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, un informe del Consejo de Estado o un informe de la Dirección General de Presupuesto. Vale, no os voy a liar con esta pregunta porque es un poco complicada. Os voy a decir directamente que la solución es informe la intervención delegada del Ministerio del Interior, porque es la que se tiene que encargar de visar si realmente esas pretensiones que tiene o esas modificaciones presupuestarias que quiere hacer el jefe de sección son conformes a ley y está correcta. Y nos vamos lo que es al artículo 63, que es la competencia de los ministros, que dice los titulares de los ministerios podrán autorizar, y aquí que vamos, previo informe favorable de intervención delegada del Consejo de Ministros, las siguientes modificaciones presupuestarias. Y en este caso, todo lo que pretendía el jefe de sección es hacer transferencias desde distintos sitios. Por lo tanto, transferencias entre programas, entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, todas ellas necesitan un informe previo favorable de intervención delegada competente y también, aparte, aunque no entra ya en el supuesto práctico, las generaciones de créditos de los ADC, o sea, de las generaciones de crédito que no corresponde la competencia al ministro de Hacienda, ¿vale? Así que, con esto, que sepáis que las transferencias que corresponden al ministro correspondiente sí que necesitan de un informe de intervención delegada para ser aprobadas, un previo informe de intervención delegada para ser aprobada. Bien, pues con esto damos fin al supuesto práctico de financiera. No ha estado nada mal, ha sido entretenido, han salido algunas duditas y me ha gustado bastante estar aquí con vosotros y resolver todo lo que os haya ocurrido, por lo menos intentar aclararos ciertas cosas de la parte financiera. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Casi las 10 de la noche, las 10 menos cuarto. Fijaros que yo este supuesto práctico, yo siempre cuando los voy preparando pienso, nada, este supuesto práctico en 40-45 minutos lo tenemos resuelto.
pero luego nos ponemos a hablar, a explicar, a ver duditas, a cositas interesantes, a ideas que se os ocurren, a inquietudes mentales que tenéis, que molan un montón. Os recuerdo que me tenéis que enviar ese mail, ¿vale? Para preparar lo que me habéis pedido y demás, y al final nos pasamos aquí 2 horas. ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? ¿Vale? 2. La primera es verano, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es verano y tenemos a lo mejor una energía que no es la que esperamos para estar con las oposiciones o para resolver supuestos, etcétera, etcétera. Y 2. Los supuestos prácticos, aunque los veamos aquí con todas las soluciones, ningún supuesto práctico es sencillo. Y tenemos que partir desde esa base, ¿vale? Vamos a enfrentarnos siempre a los supuestos prácticos como que son difíciles. Empezando con los nervios de me estoy enfrentando a algo difícil y poniéndome en guardia, sacando todas las defensas posibles, entonces yo ya puedo ir desarrollando. Y luego si me voy encontrando con cosas que son de nivel medio, fácil, mejor que mejor. Pero yo siempre tengo que estar en guardia, ¿vale? Por si acaso. Y ahora mismo, en verano, pues nos ocurre un poquito que estamos así un poquito regular, ¿vale? No del todo como nos gustaría a nosotros, que ocurre más con el frío y que nos apetece más. Es verano, ¿vale? No hay ningún problema. Y esto es una cosa que aquí en casa suele decirse bastante, que es un proceso del aprendizaje. Si estamos un poquito chof, si tenemos dudas, si tal, si no sé qué, y nos dura un día, 1 hora o 2, 3 días, es perfecto, es como tiene que ser, ¿vale? Porque conforme vamos estudiando, vamos aprendiendo cosas nuevas y también nos van surgiendo dudas nuevas. Si eso os va ocurriendo, es que vais por el buen camino, ¿vale? Y yo, en lo demás, estoy aquí para ayudaros en todo lo que pueda. Así que, después de soltaros este rollo, son las 10 menos cuarto, mañana hay que madrugar, habrá gente que tiene que cenar, yo incluido, así que nos vemos el próximo día, nos vemos en los vídeos, os intento poner cositas en Patreon y también os tengo, ya no sé qué he hecho, que tenía por aquí para poner el enlazador, que ya no lo tengo, acordaros que no lo tengo, no sé qué he hecho con él, ¿vale? Que es el Linktree, si me permitís un segundo os lo busco. Y os pego el enlace y así no se os pasa nunca nada, ¿vale? Y recordad que en Patreon tenéis todo colgado y el domingo os colgaré este examen con la parte principal y los 3 supuestos prácticos para si tenéis faena para el domingo. Nos vemos el próximo día. Descansad y aprovechad todo lo posible, ¿vale? Cualquier cosa que os surja, dudas y más, ya sabéis dónde estoy. Me escribís, ya sea por mail, ya sea por Patreon o por donde creáis conveniente. Hasta otra.